¿Quién controla a Gorriti? En el Perú, hay nombres que resuenan con fuerza. Algunos provocan respeto, otros, desconfianza, y unos pocos, una mezcla peligrosa de ambas cosas. Gustavo Gorriti es uno de esos nombres. Periodista, investigador, director, y para muchos, un hombre con demasiadas verdades a su favor y demasiados silencios en su contra. Hoy, vamos a adentrarnos en la vida de este personaje enigmático. Un hombre que ha enfrentado al narcotráfico, que ha sido secuestrado por militares, que ha expuesto redes de corrupción, pero que también ha sido acusado, señalado, e incluso tildado de operador político en las sombras. ¿Quién es realmente Gustavo Gorriti? ¿Un paladín del periodismo o un jugador más del poder? Quédate hasta el final. Porque esta historia está llena de luces y muchas sombras. Gustavo Gorriti. Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen nació en Lima en 1948. Estudió letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú y más adelante obtuvo una maestría en periodismo en Estados Unidos. Inició su carrera periodística en 1982 cuando investigó el caso Carlos Landberg y su financiación al APRA. Posteriormente, cubrió la época del terrorismo. Fue uno de los primeros periodistas en investigar a fondo a Sendero Luminoso, el grupo terrorista que sembró el terror en el país. Su libro, Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú, se convirtió en una referencia obligatoria. En 1992, develó conexiones del narcotráfico con el gobierno de Alberto Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia. En pleno autogolpe de Fujimori, fue secuestrado por militares encapuchados. Su vida pendió de un hilo. Solo la presión internacional, de entidades como el Comité para la Protección de los Periodistas y el Gobierno de Estados Unidos, logró su liberación. Ese mismo año se trasladó a Estados Unidos. En 1996 pasó a vivir en Panamá. Trabajando para el diario La Prensa, informó que el presidente Pérez Valladares fue financiado por un narcotraficante del Cártel de Cali. Con la protección del gobierno norteamericano, siguió investigando casos de corrupción en ese país, hasta que, en 2000, fue destituido del directorio de La Prensa, abandonando Panamá por presiones sindicales influenciadas por el gobierno. En el año 2005 retornó al Perú. Fue nombrado presidente del Instituto de Prensa y Sociedad y dirigió diversos programas periodísticos en Frecuencia Latina y en La República. Pero, ¿por qué molestaba tanto? ¿Qué sabía Gustavo Gorriti, que los poderosos querían enterrar? Los archivos del poder. En 2009, Gorriti funda IDL Reporteros, un medio digital que se convertiría en uno de los principales bastiones del periodismo de investigación en América Latina. Desde allí, comenzó a publicar reportajes que simbraron los cimientos del poder político y judicial. Entre 2014 y 2020, investigó los casos Odebrecht, Lava Jato y los cuellos blancos del puerto, Lava Juez, en los que se han visto implicados varios políticos y funcionarios peruanos. Casos como la Casa Blanca de Nadine Heredia, los aportes de campaña de Odebrecht a diferentes candidatos presidenciales, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y las revelaciones de Lava Juez. Una serie de audios que expusieron la red de corrupción en el Poder Judicial llevaron a Gorriti y su equipo a lo más alto del reconocimiento y también al centro de la polémica. Porque algunos empezaron a notar un patrón. ¿Las investigaciones eran imparciales? ¿O existía una línea editorial dirigida? ¿Por qué algunos personajes políticos eran objeto de ataques demoledores y otros parecían intocables? El fantasma de la imparcialidad. Gustavo Gorriti ha sido objeto de numerosos ataques, sobre todo, por parte de grupos radicales y políticos ligados a los partidos políticos investigados por casos de corrupción.
Entre ellos, facciones de derechas y asociadas al fujimorismo y al APRA, quienes lo atribuyeron como uno de los máximos exponentes de la mafia caviar. Una de las organizaciones de extrema derecha, La Resistencia, orquestó manifestaciones persistentes contra Gorriti, incluyendo ataques verbales, tanto en su residencia como en las oficinas de IDL Reporteros. En respuesta, Gorriti presentó denuncias contra estos grupos y otros, como la insurgencia, los combatientes y los patriotas. En 2023, ciertos medios de comunicación, entre ellos el Diario Expreso, el canal de televisión Willax y la organización La Resistencia, iniciaron una campaña para desacreditar el trabajo periodístico de Gustavo Gorriti. Alegaban que las investigaciones de Gorriti apuntaban predominantemente a políticos fujimoristas y de derecha. Pedían, también, que Gorriti sea incluido en la investigación que lleva a cabo el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. A finales de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de Gorriti. En enero de 2024, la justicia peruana condenó, por difamación, a Jenny Zúñiga Mourão, figura destacada de los colectivos radicales, por haber acusado a Gorriti de delitos como terrorismo, fraude fiscal y corrupción, sin aportar ninguna prueba. Organizaciones profesionales, entre ellas el Club Nacional de Prensa, con sede en Washington, D.C., han expresado su preocupación por las posibles repercusiones jurídicas para Gorriti y las implicaciones para su derecho a realizar periodismo de investigación. En 2024, Jaime Villanueva declaró que Gorriti se habría reunido con Rafael Vela para intercambiar información confidencial para cercar a García. Esto llevó a que dirigentes y militantes apristas acusaran a Gorriti de ser responsable de la muerte de García al inducirlo al suicidio a través de una presunta campaña mediática. Sin embargo, esas afirmaciones fueron contradictorias, ya que Carla García confirmó que su padre ya había decidido suicidarse si era arrestado. El periodista y político Aldo Mariátegui lo ha acusado públicamente de ser el operador político del Ministerio Público, señalando que coordinaba con fiscales como José Domingo Pérez o Rafael Vela las investigaciones en curso. ¿La prueba? Chats, correos, reuniones informales. ¿La respuesta de Gorriti? Negarlo todo. Aseguró que su único objetivo era informar, que nunca buscó influir en decisiones judiciales ni fiscales. Pero las dudas quedaron sembradas. Incluso dentro del Congreso de la República se presentaron mociones para investigarlo por supuesta injerencia indebida. Aunque nunca se formalizaron cargos penales en su contra, los rumores persistieron. Peor aún, fue vinculado indirectamente a grupos de poder económico. Algunos analistas sostienen que IDL Reporteros ha sido financiado por ONGs internacionales con agendas políticas. Otros lo acusan de ser funcional a ciertos sectores ideológicos de la izquierda globalista. Pero más allá de las acusaciones, hay algo que no puede negarse: el trabajo de Gorriti ha tumbado ministros, fiscales, presidentes del Poder Judicial y ha puesto en jaque a mafias enteras. ¿Político? ¿O periodista? Aquí entra una pregunta clave. ¿Dónde termina el periodista y comienza el político? Porque Gorriti ha sido más que un observador. Ha tenido acceso directo a las más altas esferas. Conversa con jueces, ministros, fiscales y embajadores. Su voz tiene peso, sus publicaciones tienen consecuencias. Para algunos, eso lo convierte en un héroe moderno, un periodista comprometido con la verdad. Pero para otros, es un poder detrás del trono. Un hombre que, sin ser elegido por nadie, puede influir en las decisiones más trascendentales del país. ¿Quién vigila al vigilante? En medio de todo esto, también ha tenido enfrentamientos con otros periodistas. Acusaciones cruzadas, disputas por enfoques, incluso ataques directos a su ética profesional.
¿Es Gustavo Gorriti una víctima del sistema? ¿O un jugador estratégico que sabe mover las piezas como nadie? Las sombras que lo siguen. No se puede negar que el legado de Gustavo Gorriti es potente. Ha sido reconocido internacionalmente, ha formado generaciones de periodistas, y ha demostrado que, incluso en medio de la corrupción más profunda, el periodismo puede ser un arma poderosa. Pero su figura sigue dividida. Hay quienes lo consideran una leyenda viva. Y otros, un símbolo de cómo el periodismo puede ser manipulado. Lo cierto es que, cada vez que Gorriti publica algo, el poder tiembla. Y eso, en un país como el Perú, no es poca cosa. Gustavo Gorriti ha escrito su historia con tinta de controversias, coraje y muchas preguntas sin respuesta. ¿Es un justiciero de la información o un operador del sistema? ¿Un periodista comprometido o una figura que representa los claroscuros del poder en el Perú? Tú decides qué creer. Porque en este país, las verdades siempre tienen más de una cara. Si este video te hizo pensar, si te abrió los ojos o te generó dudas, entonces hemos cumplido nuestra misión. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. Porque la verdad, se construye entre todos.